¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren muy bien. Bueno, acá subiendo un nuevo video para el canal. Quizá les suba dos videos porque este va a ser un tutorial corto. Así que vamos a ver, compañeros. Bueno, hoy vamos a hablar de una página muy recomendable para todos. Porque esta página lo que tiene es que, por lo que yo vi, mira, yo siempre veo muchos videos de YouTube de toda clase de estilos. Y bueno, acá con esta página me topé, averiguando esta página me topé que países así, Venezuela, Cuba, Guatemala, Panamá, Nicaragua, yo vi gente haciendo tutoriales de esta página, usando la página. Claro, como la página a ellos le resulta beneficiosa, quiere decir que esta página acepta todo. Por ejemplo, estamos hablando de esta compañía, la página de AirTM, una página muy buena que lo que te permite es que todos los dólares que vos ganes en cualquier lado lo traigas para acá, y de acá vos lo podés convertir y mandarlo a tu moneda local, compañero. Un ejemplo, acá en Argentina, qué sé yo gano dólares, todos los dólares van a PayPal, ¿no? Y yo puedo traer todos los dólares de PayPal, los puedo traer acá y de acá convertirlos a mi moneda local, por ejemplo, en peso argentino, y de ahí lo podía retirar yo. Por ejemplo, lo puedo retirar al famoso Mercado Pago, o lo podía retirar a alguna cuenta que esté a mi nombre de algún banco, o cosas así. Eso mismo pasa para todos los países. Hay una opción que dice agregar, ahí agregar opciones de método de retiro. Eso ahí te dice, por ejemplo, el Banco de Colombia hay un montón, banco de así, de cada país hay un montón para agregar. Cada país tiene sus bancos y sus cuentas, y vos podías pasar ahí todo el dinero ICT, y al final vos terminás cobrando en tu moneda local, compañero. Todo lo que ganaste lo cobras en tu moneda local. Acá dice que también tiene para descargar la aplicación para el teléfono móvil, también se puede usar desde ahí. Y por ejemplo, para registrarse tocarías acá donde dice unirse, y ahí tenés que llenar los pasos para registrarte en la página, compañero. Así que yo ahora me voy a loguear y te voy a mostrar un poco lo que se puede hacer en la página. Listo, compañero. Bueno, cuando vos entres acá la primera vez, te vas a venir acá a la izquierda, vas a ir acá donde dice ajustes, y acá vas a tener esto, ¿ven? En la parte de verificación dice tu cuenta está verificada. Actualmente puedes enviar y recibir hasta $25.000. Bueno, que es una locura. Y bueno, acá en la parte de métodos de pago, acá donde dice método de pago, ahí vos añadirías todos los métodos que vos vas a usar. Ejemplo, añadirías, por ejemplo, Payer, y tu cuenta de banco para retirar, por ejemplo. También podías añadir PayPal también, y todas esas cosas. Después, por ejemplo, tenés acá una opción que dice agregar, compañero. Esta opción de agregar es la opción de agregar fondos, y acá te va a decir con qué método vas a agregar. Y bueno, vos acá tendrías los métodos que vos usaste recientemente, o si no, podrías buscar acá, compañero. Vos empezarías a buscar acá y podés buscar acá desde banco, criptomoneda, efectivo, monedero electrónico, y así se te va a desplegar una inmensa cantidad de opciones. Por ejemplo, si yo pongo acá que voy a agregar mediante Payer, yo pongo acá Payer y me dice cuánto vas a agregar. Ponele que dice esa cantidad y me dice que voy a enviar esta cantidad. Bueno, dice que yo voy a recibir esto, 100. Envío 104 y voy a recibir 100. Y acá está la transacción, y yo tocaría acá continuar, y lo que hace es que me va a contactar con otra persona que es un cajero, y lo que hace es que yo le voy a tener que enviar a su cuenta de Payer de esa persona esta cantidad, ¿ves? Esta cantidad. Y cuando esa persona reciba ese dinero en Payer, él me va a dar a mí 100 USDC, que es la moneda de la página que te figura siempre acá arriba, ese USDC. Y después estos USDC, cuando vos lo tenés acá en la página,
vos podés agarrar y poner, por ejemplo, te vas a la opción que dice acá, que dice retirar, que dice acá retirar. Ponele que pondrías acá que yo voy a retirar acá, por ejemplo, a mi banco, y yo pondría acá esta cantidad y dice que me va a llegar esto, ¿no? Y ahí lo que hace es que vos le estarías entregando la moneda de la página, que es USDC, le estarías entregando la moneda a la persona y la persona te va a depositar a vos, a tu cuenta, en tu moneda local, compañero. Te lo deposita en tu banco y ya está, no hay más intermediarios, no tenés que pagar otras cosas ni nada. Y después tenés la parte que dice acá actividad, que es toda la actividad que vas teniendo, que yo acá voy cobrando de las páginas que me van pagando. A mí me queda re cómodo porque yo cobro acá de las páginas y la página, todo lo que pago cobrado en las páginas va a parar acá, y así voy sumando saldo acá, y después cuando lo retiro y lo retiro a mi cuenta y listo. Por ejemplo, acá, mira, tengo este pago que me lo hizo el mismo RTM, que me dio 1 céntimo, compañero, 0,01 me dio. Esto me dio por hacer transacciones en el mes de marzo, creo que era, o por hacer un par de transacciones, porque ellos cuanto más transacciones te dan, después te dice cuando termina el mes, quiere cambiar los puntos de su transacción, y ahí te dan así tipo premios, y a veces te dan premios así. Cuanto vos más cosas haces en la página, más te van a pagar, te regalan esto. Y después también tenés la parte esta de que dice ser cajero, dice soy cajero, dice conviértete en cajero. Para vos convertirte en cajero tenés que hacer no sé, como mínimo 3 o 5 operaciones así en la página para que la gente te califique, te ponga un par de estrellas, y después ya mismo vos podés vos podés tomar esas transacciones y vos te quedarías con una comisión, compañero, también. Y después también tenés que, para al crearte vos una cuenta acá en RTM, por ejemplo, al registrarte vos, vos tendrías, por ejemplo, si vos haces 3 transacciones, no sé, ponerle que depositas a la página 5, después 5 y después 5, que serían $15, vos te vas a ganar $3 gratis por haber puesto ese dinero acá en tus primeras transacciones, mínimo $15. Y después tenés, por ejemplo, la parte más interesante, que yo esta parte yo nunca la usé, que está muy interesante. Creo que a partir de ahora voy a empezar a usar así, compañero. Por ejemplo, mira, yo siempre usaba para agregar acá Payer o PayPal. Ve, acá dice PayPal más de 15 y PayPal menos de 15. El PayPal más de 15 te va a cobrar más comisión, el PayPal menos de 15 menos comisión. Y yo no había visto esta opción, compañero, que si yo elijo acá criptomoneda y voy a elegir a propósito, Tron, porque Tron siempre es recontra barato para enviar y recibir, no pide muchos montos así exagerados. Por ejemplo, pongo Tron, ¿ve? Yo pondría acá Tron y acá me dice ¿cómo era? Fondos a enviar. A ver, esperen que voy a buscar una cosita. Bueno, compañero, acá estamos de vuelta. Lo que te quería mostrar es lo siguiente, pero ahora lo cambiaron, pero al menos dejaron una opción. Mira, esta era la opción que yo te quería mostrar. Por ejemplo, si vos agregás cualquiera criptomoneda para el TIEM, ahora te dice que sí o sí tenés que hacer una operación con otra persona, pero antes no era así. Por ejemplo, ahora la única forma de no hacerlo con nadie es con esta moneda. Mira, que te voy a mostrar ahora, ¿ves? Que dice acá Stellar. La moneda esta de Stellar, que dice Stellar USDC. Mirá lo que dice: directo, envío directo y gratuito, no te cobran comisión, nada. Si nosotros le tocamos acá, ¿qué va a pasar? Mirá, antes tenía esto ATM y ahora lo quitaron.
Mira, al poner a cabo directo, lo que hace esto es que si vos tenés en cualquier lado esta moneda que se llama Stellar USDC, lo que te permite esto acá dice mínimo aceptado, ¿ves? 0,01 USDC, ¿viste? Lo que te permite esto que vos al tocarle acá dice entiendo, muestro la dirección, dice. O al tocarle acá te van a dar la dirección de depósito para depositar este USDC directamente acá, compañero. Entonces cuando vos lo depositas para acá, de acá nomás mismo se puede vender y ya te va al saldo de acá arriba. Es así de fácil. Esto lo tenían antes con todas las monedas. Vos podías depositar acá directamente así con todas las monedas. Yo te daban acá una dirección, pero ahora me estuve fijando y la quitaron. Solamente se puede hacer esto con esta moneda de USDC, que si vos acá vos abrirías y te darían una dirección de depósito, entonces vos desde el lugar donde tenés esa moneda depositarías a esta dirección y va a venir acá la moneda, acá. Y de acá ya mismo hay una opción así como ahora que dice vender o solicitar, que es para hacerlo con un cajero. Si vos le tocas vender, automáticamente se vende y te va a parar el saldo de acá arriba, de tu balance, compañero. Así que esta es la única moneda que quedó con este método, que yo pensé que todavía seguían las otras monedas así, pero bueno, solamente quedó esta Estela nada más. Eso era lo que te quería comentar, compañero. Después, ¿qué más tenemos acá? Tenés, bueno, los ajustes que ya te dije. Y bueno, acá tenés las, por ejemplo, si vos tocas acá donde dice transferir USDC, lo que hace esto es que vos podés transferir a otra persona que tenga RTM. También le podés enviar dinero a otra persona que tenga RTM también. En RTM se envía gratis, no te cobran. Pones el correo electrónico de la otra persona que va a recibir y ya está, compañero. Se puede enviar gratis. Y a la otra persona que ya tiene cuenta de RTM le llegaría el monto que vos le estás mandando, compañero. Así que eso es todo por la página, compañero. Es una página que te permite acá cambiar cualquier fondo de cualquiera de donde vos trabajás las páginas, lo traes acá y de acá lo convertís y va a parar a tu moneda local, compañero, a cualquier banco de tu país y terminás cobrando en moneda de tu país, compañero. Eso es todo por el video. Cualquier duda o consulta me lo dejas en la descripción y nos vemos ahora en el siguiente video. Chau, chau.